Muy bien, les vamos dando la bienvenida. La gente se está conectando, así que en unos minutos, en breve, estamos comenzando para cumplir con lo pactado. Ya tenemos a los panelistas entre nosotros. Recuerden que en esta modalidad de webinar, para los que ya se han ido conectando, al momento de querer presentar alguna inquietud o alguna pregunta, pueden utilizar en la barra de abajo lo que son las preguntas y respuestas, en la medida que los panelistas las puedan ir trabajando. Si no, con gusto veremos la manera de hacerles llegar las respuestas. Bien. Bueno, muy bien, estábamos esperando, está teniendo algunos problemas de conexión Ricardo Montenegro, presidente de CIPETUR, que era a quien teníamos cordialmente invitado para hacer la apertura. Dada ese problema técnico al momento, invitamos a Marina Cantera, presidenta de la Cámara Uruguaya de Turismo, a dar la bienvenida. Marina. A ver si ustedes me escuchan bien ahí. Perfecto. Santi, confirmame. Perfecto. Bien, hoy estoy experimentando algunos problemitas con internet. Bueno, bienvenidos a todos a este seminario que está pensado para empezar a conversar como una primera etapa, un primer puntapié, digamos, para empezar a conversar sobre turismo con los periodistas. Creemos que como Cámara estamos haciendo todos los esfuerzos, digamos, para no solamente poner en valor lo que es el sector, la realidad, la economía, lo que significa para nuestro país el turismo. Y de esto, para esto tenemos aliados, ¿no? Nuestros aliados en este caso son los periodistas, son quienes ponen al turismo en la tapa de los medios, en las radios, en los programas. Y este ida y vuelta que empezamos hoy con este primer seminario, pero que creemos que para adelante vamos a seguir trabajando juntos, nos lleva a empezar a mirar al sector turístico, digamos, mucho más a fondo y a conocerlo más, que es lo que un poco queremos empezar hoy como puntapié inicial, conocer más al sector turístico, ¿no? Cuáles son sus improntas, cuál es su forma de operar. Como todo sector de la economía, ustedes saben, el sector turístico es un sector muy especial, muy heterogéneo, con muchos subsectores a su vez. Y en la comunicación y en el destaque de este sector es que queremos empezar a trabajar en conjunto con todos ustedes, viendo cuáles son las potencialidades, cuáles son las oportunidades que también tiene el sector turístico y hacia dónde podemos caminar todos juntos a partir de este golpe, de este cimbronazo que recibimos con esta pandemia que todavía nos tiene a todo el sector bastante complicado. Para eso,
Hemos convocado hoy a un panel de excelencia, como siempre tenemos en la Cámara Uruguaya de Turismo, un panel que viene además de diversos lugares, y les cuento un poco cómo fue que decidimos, digamos, empezar a conversar con el periodismo sobre el tema del turismo, ¿no? Pensamos que están buenos todos los aportes que siempre tenemos en el sector turístico, muchos vienen de la academia, así que hoy tenemos gente que viene un poco más del ámbito académico, gente que viene más del ámbito gremial, gente que viene más del ámbito empresarial y por sobre todas las cosas, gente que tiene mucho expertise en lo que es la comunicación turística. Por eso queríamos también que hoy estuviera aquí el CIPETUR, se ve que por algún motivo se les ha complicado el tema conectividad, pero igualmente están presentes, el Círculo de Periodistas de Turismo del Uruguay está presente en esta charla también, así que les agradecemos siempre el acompañamiento a todas las actividades que hace la Cámara, pero por sobre todas las cosas siempre estar pendientes del sector turístico y poniendo todos los temas sobre la mesa. Sin más, les recuerdo que tenemos una herramienta tanto de preguntas y respuestas, el chat, como para que ustedes puedan ir haciendo interactivo. La idea es que podamos realmente tener una comunicación de ida y vuelta con todos los que están. Sí, adelante Marina, adelante. Perdón, pensé que se había caído, bueno, No, dije, no, se nos cayó otra vez internet. Con todos los que están del otro lado, les decía. Así que bueno, es un gusto empezar, dejarle la palabra a los panelistas para que empecemos y bueno, que tengamos esta hora y algo, digamos, de un buen intercambio con el sector de la comunicación para entre todos buscar, digamos, cómo impulsamos, digamos, la comunicación turística en todo el país. Así que bueno, muchas gracias a todos. perfecto, muchas gracias Marina. Corresponde presentar a este panel de excelencia. A medida que van a ir presentando, los vamos a ir presentando, perdón la redundancia. Vamos a abrir el fuego con Teresa Rusi. Les cuento que Teresa es licenciada en Gestión Humana y Relaciones Laborales por la Universidad Católica del Uruguay, también técnica en Administración, egresada de la Escuela de Administración de la UDELAR. Actualmente está cursando la maestría en Desarrollo y Gestión del Turismo por la Universidad de Quilmes, en Buenos Aires. También se desempeña como directora del programa de Educación Terciaria de la Dirección General de Enseñanza Técnico Profesional, UTU, como integrante de la Unidad de Apoyo a Directores de la Carrera en la Universidad Católica del Uruguay y también es docente en materias de turismo en esa universidad. Durante 8 años integró el equipo de dirección de la licenciatura en Dirección de Empresas Turísticas, también a la Universidad Católica, y fue coordinadora del proyecto de fortalecimiento de la Cámara Uruguaya de Turismo. Tiene varios años de actividad dedicados al desarrollo en áreas de las organizaciones, de proyectos y de conocimiento en sectores vinculados a los servicios principalmente en educación, turismo y salud. Según ella dice, los aprendizajes obtenidos en organizaciones públicas y privadas han contribuido y han fortalecido esa motivación que la va acompañando y está convencida de que hay mucho más por hacer. Así que, bueno, panelista de lujo, Tere, la palabra es tuya. Esperamos tu aporte. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto realmente compartir el panel con los compañeros que están aquí presentes en este momento. Un placer enorme ser parte nuevamente de este proceso y de este espacio de intercambio con la Cámara Uruguaya de Turismo, organización a quien, además de haber compartido esfuerzos, trabajos y proyectos, me une un lazo muy afectivo. Así que bienvenidos a todos los que están participando del webinar, desde ese otro lado más de espectadores, que esperamos que sean espectadores activos después en el intercambio. Yo voy a compartir la pantalla, si les parece bien al equipo. Ahí está. Si los sistemas técnicos nos acompañan. Bueno, la idea de esta presentación tiene
un poco como decía Marina, un sesgo básicamente académico, por decirlo de alguna manera, porque me parece que está bueno en este convencimiento mutuo que tenemos respecto de la importancia que tiene la comunicación en el sector turístico, poder transitar y recorrer un pantallazo general de cómo nosotros veníamos estudiando, trabajando o analizando y se venía generando la ciencia del turismo y cómo esto ha ido cambiando y está cambiando a partir de los impactos internacionales. Y incorporando una visión sistémica para nosotros es muy importante considerar que el sector es un sector productivo. En el Uruguay particularmente es un sector que todavía podemos decir que es joven en relación a otros, pero es un sector consolidado y los recientes hechos han demostrado la consolidación del impacto en la economía, en la vida de la sociedad y en absolutamente todo el quehacer de la vida de los países ha tenido. Y bueno, y un poco también cuáles son esas perspectivas de futuro que se trabajan no solo dentro de lo que es académicamente, sino también en distintos ámbitos. ¿Cómo eran las tendencias generales que nosotros trabajamos o pensábamos o hablábamos? Bueno, decíamos que había una tendencia de crecimiento de la actividad turística a nivel mundial, que el mercado era global y cambiante, que los turistas tenían hábitos distintos que cambiaban, que van de un lado al otro, que hay nuevas motivaciones, que surgían, había mucho trabajo vinculado a todo lo que era el turismo emergente, las reestructuraciones de las ofertas, porque justamente todos estos cambios en los hábitos y en el comportamiento generaban una necesidad de adaptación, más rápida o más lenta según la madurez de cada uno de los destinos de que se trate, la importancia de la innovación, cómo se proyectaba y cómo se veía la incidencia de la tecnología en el mundo del turismo, la importancia de los marcos institucionales, las reglamentaciones, los acuerdos regionales, los procesos de gobernanza turística que tuvieron un empuje muy importante en determinadas épocas, el desarrollo de redes, todo ese tipo de entramados que marcaban un modelo de funcionamiento. El mercado global que cambiaba, porque además esta incidencia de la tecnología, de la comunicación, de los mensajes entre todos los actores, iban generando tendencia, van generando cambios y contagios de conductas. Todo está en la red. La comunicación, los trending topics, la comercialización, la mirada de la percepción tanto de los prestadores como de los consumidores está en la red. Cambios desde el punto de vista sociológico, en donde la cultura del ocio, la búsqueda de la ruptura de las rutinas, históricamente se habla de aquel turismo que dedicaba tiempo, que se tomaban sus vacaciones, eso cambió hace unos cuantos años, hay visitas más cortas a distintos lugares, viajes de larga distancia, de corta distancia, aprovechar los momentos libres. Hay un cambio en el mundo del trabajo, en donde el sector tecnológico es uno de los que ha generado una mayor disrupción en este sentido, en donde es común, desde antes de la pandemia, encontrar gente que trabaja a distancia en lugares absolutamente descontracturados, pero están combinando ese espacio de ocio con ese espacio de trabajo, esos límites que se generan una difusión importante. La diversificación de los destinos que empiezan a proponer distintos tipos de productos y actividades dentro de los mismos. Y las motivaciones que tienen que ver con las personas que viajan, que incide mucho en la valoración de los aspectos ambientales, la necesidad de conocer las identidades culturales,
el desarrollo del concepto de experiencia. La experiencia, uno ya empieza a ver que la gente, y todas las investigaciones hablan de que las personas buscan vivencias, buscan tener experiencias distintas. No es solamente el hecho de ir a conocer un lugar, sino de resignificar, de encontrarse con orígenes, de encontrarse con culturas diferentes. Y la respuesta del mundo de las organizaciones y desde de los destinos, en donde hay una personalización de las propuestas, mucha búsqueda independiente a través de los medios electrónicos, como decíamos hoy, pero también una reconversión en organizaciones, en agencias y en expertos que ayudan a esa personalización. Y una tendencia que se estaba notando a la desestacionalización producto de los nuevos turistas, ¿no? El cambio del concepto de la adultez y de las condiciones y de la calidad de vida de los adultos una vez que dejan la vida activa, las parejas, la gente sola, los jóvenes que deciden tener sus años sabáticos para conocer el mundo y luego elegir vocaciones, elegir carreras. Entonces, todo ese tipo de características eran las que se fueron presentando, digamos que hasta el 2019, fines del 2019. Entonces tenemos un impacto internacional y nacional a partir de estas características, de estos comportamientos, que nos damos cuenta que un día el mundo cambió. Y esto fue un día, porque en realidad la comunicación, las noticias que llegaban de distintos lugares, era, hay problema en China, y después vino Italia, y después vino España, y de repente nos vimos con un mundo que nunca habíamos visto, y que cuestionó todo, cuestionó la vida, cuestionó el funcionamiento, y cuestionó, por supuesto, al turismo. No hay duda hoy prácticamente en ningún ámbito que el turismo fue el gran tema de agenda, por decirlo de alguna manera, porque realmente cuestionó todas las bases filosóficas, sociales, económicas, laborales y de toda índole. Yo quise compartirles aquí los datos que figuran en el dashboard de la Organización Mundial del Turismo, porque en 2019 estábamos hablando de 1.400 millones de turistas. ¿Se acuerdan que se hablaba de que habíamos superado la tendencia de crecimiento de viajes que estaba planificado para el 2025-2030 y lo habíamos llegado en el 2019? Se habían superado los 1.300 millones de turistas que se había hablado. Bueno, una cantidad de dinero, el porcentaje de participación en el Producto Bruto global. Y nos fuimos al 2020 en donde se cayó todo. Y en donde hay una retracción de todo el comercio y de toda la economía vinculada al sector, que tiene un impacto muy importante. Y que tiene un impacto desde todo punto de vista. El Consejo de Viajes y Turismo presenta un informe del 2021 y realmente la mirada desde lo que es otro abordaje, desde lo económico, con la incidencia en el trabajo, en el empleo, en la generación de mano de obra, es muy importante y pone en evidencia lo que pasó. Y pone en evidencia también esto que decíamos al principio, que aquellas tendencias que hablábamos respecto de cómo era que se miraba y cuáles eran las tendencias de la globales, en realidad, efectivamente se evidencian de que estaban realmente interconectadas, que impactaba lo que sucedía en Europa, impactaba en América, lo que sucede en América del Sur impacta en América del Norte, y así como una gran red. Y en el Uruguay nos encontramos con una realidad que, entendiendo cuál es nuestra dimensión de país, tuvo un impacto muy fuerte.
desde el punto de vista de lo económico, obviamente desde el arribo de los turistas, porque tenemos las fronteras cerradas, porque a principios del 2020, cuando comenzó el impacto fuerte de la primera ola y de la llegada efectivamente de la crisis sanitaria, detuvieron su actividad las empresas, se generó toda una dinámica de interconexión entre las distintas áreas de la economía para poder ofrecer respuestas, para poder acordar, primero que nada para decir qué hacemos. Entonces, eso de alguna manera pone en cuestión muchos paradigmas y muchos preconceptos que nosotros teníamos en donde, bueno, las agencias iban por un lado, el alojamiento, la hotelería, la oferta, la gastronomía, todos eran sectores que tenían sus proyectos, su impronta, que se trabajaban en conjunto, pero que hoy había que repensarlo además en conjunto desde otras lógicas y desde otro abordaje, porque esto no tuvo discrecionalidades, esto afectó a todo el mundo. Entonces, desde el punto de vista de concepción de sistema productivo, no podemos obviar lo que es la visión sistémica. Y la visión sistémica nos dice que nosotros tenemos que mirar repensando cómo es la relación y cómo es la lógica. Y yo les propongo acá un abordaje a modo de mapa conceptual, donde nosotros tenemos un sistema turístico que tiene que generar nuevas miradas en donde la infraestructura, la superestructura y todas aquellas otras, la demanda, se reconfiguran en función de cuáles son los roles y cuáles van a ser las decisiones y los comportamientos y el pensamiento y los nuevos paradigmas que va a tener toda la sociedad, la cultura, los gobiernos, cómo va a jugar la distancia, cómo va a jugar el espacio, el territorio, las identidades, cómo se generan nuevas relaciones en función de una observación del comportamiento a nivel nacional, regional e internacional, que es el que de alguna manera nos va a permitir ir pensando qué decisiones y de qué forma empezamos a abordar esta reconstrucción y esta salida que de alguna manera tiene unas miradas que en un momento las vamos a compartir, pero que, como decía en una entrevista Facundo Ponce de León el año pasado, cuando se cuestionaban los aspectos vinculados hacia la filosofía y hacia las reflexiones, él decía, bueno, hay cosas que uno tiene que esperar tiempo que pase y analizar en perspectiva, porque en caliente, en el momento que se están ocurriendo, no tenemos suficientes elementos. Y en el turismo, en algunas cuestiones, necesitamos tener respuestas inmediatas porque le va la vida a la gente, porque hay todo un sistema productivo que está encadenado, pero hay otras cuestiones que van a seguir teniendo incidencia en el mediano y en el largo plazo y que las vamos a poder entender, comprender y adecuar a algunas de las respuestas que demos en función de esta mirada retrospectiva y de análisis de los comportamientos sociales. La ubicación, cómo vamos a gestionar los atractivos, los productos, de qué manera van a funcionar los servicios, porque ahora la planta turística no es solamente la planta turística, y el tema de la salud, el tema de la seguridad, el tema de los nuevos hábitos, el tema de la ciudadanía empieza a tener un rol de incidencia mayor porque esta irrupción de esta epidemia, de esta pandemia, puso en cuestión una cantidad de elementos en donde hay gente que le atribuye, por ejemplo, al turismo una gran responsabilidad en la dispersión de los males, y por otro lado, hay gente que dice, ojo, esto del turismo enriquece, genera valor, genera desarrollo, genera capital humano. Entonces, hay que entrar a amigar y a generar nuevas visiones sobre todas estas dimensiones.
Yo leyendo y preparando la presentación, leía en uno de los textos que trabajo en clases, el turismo se ha convertido en un negocio mundial cuyo mercado en expansión ahora no deja ningún lugar sin explotar. Esto lo decía Kotler en el año 97, y hoy sigue siendo vigente, porque hoy, con tal de poder salir, conocer, movernos, vamos a muchos lados impensados. Entonces, esto resignifica las cosas. En el Uruguay nos plantea un repienso. ¿Cuántos de nosotros estuvimos dispuestos a conocer nuestro propio país en lugares recónditos en donde habían cosas hermosas, atractivos naturales, patrimoniales, vivencias, experiencias, y no le habíamos dado el lugar que realmente se necesitaba, o que debían, o que se merecían? Bueno, esto es un repensar, y está bien, porque es un desafío que se nos plantea. Los recursos turísticos, para que se cuente, por otro lado, necesitamos tener una capacidad de gestión que transforme estos recursos, porque también, por otro lado, en esta necesidad de moverse, no podemos ir a todos lados de la misma manera. Entonces, el desarrollo turístico ya no es más una cuestión de que, bueno, circunstancialmente alguien encontró un lugar y empezamos a explotarlo, ¿no? Hay que generar una estrategia de diseño, de promoción, de comercialización, que piense y que contenga muchas de las perspectivas de futuro que de alguna manera se van a presentar y que nos van a interpelar. Y de la mano de lo que les decía recién, en esto de decir, bueno, la academia está generando conocimiento, está generando investigación, está generando búsqueda de explicaciones, de modelos, de información, de datos y de insumos para poder acompañar. Encontré en eso un trabajo que me gustó mucho, y es sobre el que quiero compartirles, que es un trabajo que realizaron 3 expertos de la Universidad de Salamanca, y ellos plantean un análisis en función a 3 consideraciones centrales que ahora vamos a ver, pero que tienen que ver con estos 3 elementos. ¿Cómo reaccionarán los gobiernos? ¿Cómo reaccionarán las personas? ¿Qué tipo de decisiones vamos a tomar si estos cambios, estas reacciones de los gobiernos y las personas van a ameritar solo decisiones coyunturales o van a generar cambios estructurales? Pero para eso hay 3 variables necesariamente indiscutidas que va a haber que considerar, porque va a depender de cómo funcionen entre ellas, cómo se van a generar estos cambios y cómo esos cambios van a encadenarse en decisiones estructurales o coyunturales. Y estas 3 variables son las políticas gubernamentales, los comportamientos de los turistas y la cultura organizacional de las empresas. Y les agrego, no solo de las empresas, sino también de las organizaciones de destino que estén contribuyendo en la gestión colaborativa de cada uno de los destinos de que se trate. Es un abordaje interesante que además yo le agrego una variable no menor, que es la interdisciplinariedad que cada vez más va a ameritar este tipo de estudios. Porque para el comportamiento de las personas necesitamos a la sociología, necesitamos a la antropología, necesitamos a las ciencias económicas, a la estadística, necesitamos la política, necesitamos una cantidad de expertos trabajando en conjunto, ni que hablar, los turismólogos, los especialistas en el turismo, pero necesitamos un montón de expertos trabajando juntos para poder recaracterizar estas variables y contribuir al diseño de escenarios que no es más que plantear hipótesis de futuro de cómo puede llegar a darse esos comportamientos, y en función de eso
ayudar y acompañar a los tomadores de decisión en algunas cuestiones que hay que considerar. Y este trabajo tiene dos abordajes que son bien interesantes, que uno tiene que ver con las recomendaciones sobre las inercias que deben ser revertidas. Que esto tiene que ver con los usos y costumbres de cómo veníamos cada destino, cada país y cada región trabajando frente al tema de la promoción, a cómo gestionamos habitualmente los emprendimientos, las empresas y las organizaciones, las inercias vinculadas a las articulaciones públicos y privadas y los partners y el manejo de las inversiones, en donde hay que incorporar una nueva P que es de las personas. ¿Por qué? Porque las personas no importa el rol que estén cumpliendo, han cambiado su forma de sentir, de percibir la realidad, porque muchas de ellas se vieron golpeadas en lo humano por la pérdida de familiares, por la pérdida de conocidos, por el temor y el riesgo. Las inercias culturales de la división y del no compartir, aquello de que trabajamos solos y nos atrincheramos y la negociación y el acuerdo es difícil, y la inercia de dejarnos llevar por el derrotismo. Y acá yo pongo una frase que un querido profesor, amigo mío de muchos años, siempre me decía: hay luz antes del portazo, hay vida antes del portazo. Antes de que esto se terminó, vamos a intentar generar alguna búsqueda. Algunas acciones que tenemos que tener para emprender, gestionar sistemáticamente con bases de datos, con información. Esto nosotros, y ustedes lo recordarán, la Cámara lo viene trabajando desde hace muchísimo tiempo, desde la academia también lo venimos trabajando hace mucho tiempo. La información es crucial para poder tomar decisiones oportunas, en base objetiva, en base cierta, que nos conduzcan a resultados creíbles y sostenibles. Reforzar la red, abordar todo este tema de los destinos turísticos inteligentes, que va mucho más allá de tener información, va en cómo organizamos el funcionamiento de los destinos que tienen base a la vida propia de las sociedades donde están. Las cuestiones de los precios, se bajan los precios, se suben, cómo generamos, qué decisiones se van a tomar para mover un poco el turismo en esa línea. La irrupción de la revolución tecnológica, cómo las personas van a continuar pensando, organizando, buscando los viajes, cómo las empresas, las organizaciones van a contestar a eso. Cultivar el concepto del turismo regenerativo me encantó, porque es esto de decir, va más allá de cuidar el ambiente, incluso esto es cómo las personas hacen, reproducen y multiplican modelos saludables y sostenibles. Hay otras tendencias, me gustó mucho que lo planteaba Ideas for Change, que tiene que ver con la excelencia en la salud, la comunicación como aliada para el éxito. Es fundamental que nosotros hablemos constructivamente. El poder de la palabra tiene un enorme peso en la vida de las personas. Con la palabra construimos y con la palabra destruimos. Entonces, cómo comunicamos, cómo le transmitimos a las personas dónde estamos, qué queremos y a dónde vamos es fundamental. Los destinos creados para los 12 meses del año y el trabajo, como les decía hoy, vinculado también a ese espacio de ocio. Los turistas van a estar mucho más centrados en la búsqueda de la seguridad. Es posible que se siga sosteniendo esto de reducir la masificación e ir a lugares donde nos generen seguridades en cuanto a cantidad de personas, en cuanto a protocolos, cuál es esa resonancia que tienen los destinos en cuanto a cómo van evolucionando, cómo responden las actitudes de cuánto yo voy a estar afectado por las situaciones y por la realidad de ese destino donde están, y nuevamente la incidencia de los medios en todo esto. Como conclusión le diría yo que el turismo es un sistema complejo y va a seguir siendo un sistema complejo, y es fantástico porque es un desafío
que implica el trabajo mancomunado de todos. Es indiscutible la incidencia en todos los aspectos de la vida. En la medida que los destinos mejoran su calidad de vida, van a mejorar la recepción de turistas y las sociedades van a verse beneficiadas. Va a haber más trabajo, en la medida que hay más trabajo hay más consumo. Eso es una cadena de análisis que todas las ciencias vinculadas a la gestión y la administración tienen suficiente evidencia y de alguna manera es parte de lo que es indiscutible a esta altura, en donde la equidad es una de las cuestiones que esta pandemia también deja como necesidad de estudiar y de necesidad de analizar para recomponer equilibrios, para recomponer desigualdades y para generar oportunidades para todos. Flexibilidad, empatía y comunicación y sentido de trascendencia, yo creo que son de los elementos más fundamentales con los cuales los destinos que se reconviertan creo que son los que van a ser más éxitos. Yo, esta imagen es una de las que son mis favoritas porque la expresión de generar experiencias memorables salen de la satisfacción de hacer las cosas bien y con sentido. Si el plan no funciona, cambia el plan, pero no cambien las metas. Estas son frases de inspiración que uno encuentra y que a veces las usa para una cosa y otras veces en realidad está bueno que las repensemos y las resignifiquemos a los efectos de que nos digan, por favor, juntémonos, trabajemos en conjunto y tengamos como objetivo el desarrollo y el desprendimiento del turismo y el despegue del turismo en el Uruguay de una manera renovada, inclusiva y generosa para todos. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Teresita. La verdad que siempre uno termina aprendiendo y tomando algunos que otros apuntes importantes en esta gestión. Les recordamos que hay un espacio de preguntas y respuestas que lo tienen en la barra inferior, ahí debajo. Tere, fíjate, creo que Robo Freda ya te dejó ahí un saludo y alguna que otra inquietud, por si quieren ir respondiendo a los mismos panelistas. Bien, le toca el turno ahora a Macarena Pérez. Ella es técnica en hotelería y turismo, actualmente socia directora de DSCOM Travel, operadora receptiva y emisiva en Uruguay. Corregime, Macarena, después si bien la empresa, no sea que te haga mala propaganda todavía. Fundada en 2010, premiada por las cadenas hoteleras de Montevideo y Colonia por ocupar el primer puesto de ventas en la categoría operadoras receptivas. Es miembro fundador del clúster Operadores Receptivos de Uruguay 2020, delegada de Actual, que es la Asociación para la Cultura y el Turismo de América Latina para Uruguay desde comienzos del 2020. Integra la comisión directiva de Audavi desde diciembre de 2019 y es integrante de la comisión de receptivos de la misma asociación desde octubre de 2017. Designada embajadora Cotal para Uruguay 2017-2019 y ha participado en innumerables ferias, workshops, rondas de negocios a nivel internacional. Así que con gusto, Macarena, recibimos tus aportes en este evento. ¿Sí? Bueno, buenas tardes a todos. Así que, bueno, un currículum un poco extenso soy yo. En realidad empecé desde muy chica a trabajar en lo que es la parte de turismo y, bueno, amo. Espero en esta oportunidad poderles transmitir un poco de lo que hacemos los agentes de viajes. Nosotros, bueno, trabajamos bastante, por lo menos en todo lo que es la parte de promoción del país. Ahora voy a poner la presentación. En un segundo. No sé si ahí se ve bien. Perfecto. Perfecto. Vamos entonces. Bueno, como les comentaba, voy a plantear todo lo que es la parte de agencias de viajes. Tenemos diferentes contenidos en esta oportunidad. Por supuesto, vamos a pasear por lo que es el rol del agente de viajes, diferencias entre mayoristas, minoristas, agencias receptivas y operadoras emisivas también, agencias de viajes online y, bueno, y un poco todo lo que es la parte del uso de los GDS de sistema. Un poco, a ver, ahí, lo vamos a cambiar. ¿Qué es lo que hacemos los agentes de viajes? En realidad nos encargamos, por supuesto, y es un poco de término, de manual, lo que sale acá, nos encargamos de organizar los viajes a los turistas, atender a ellos,
ofrecer información sobre los diferentes atractivos turísticos y las diferentes actividades que pueden realizar en determinados lugares. Hoy por hoy vamos a ser somos ya un pilar súper fundamental en lo que es los viajes, sobre todo por el tema de la situación que se está viviendo COVID. Los destinos, cada uno de los destinos están constantemente cambiando todo lo que es la parte de protocolos, lo que es el tema de cuarentenas, de todo lo que es respecto a lo que es la parte de COVID. ¿Qué pasajeros pueden entrar? ¿De qué nacionalidades? ¿Qué no? Entonces, hoy por hoy los agentes de viajes tenemos un rol muy fundamental y con bastante peso en todo lo que es la parte de asesoramiento al turista. Bien, justamente estamos viviendo un momento que nunca antes se había trascendido por algo así, entonces estamos constantemente capacitándonos y viendo qué es los requerimientos que van pasando por cada uno de los países. Así que justamente somos encargados de ofrecerles todo lo que es la información. Nosotros como operadores receptivos, en realidad, estamos trabajando en todo lo que es la parte de los protocolos para cuando se abran las fronteras poder tenerlos listos al momento de informarle a los clientes quiénes pueden venir y cómo será. Un poquito yendo en términos de lo que teníamos hoy previsto, es la diferencia un poco de las agencias mayoristas, minoristas y las diferentes operadoras emisivas y receptivas, y para eso yo hice un poco de lo que es la parte de un gráfico para ver si se entiende un poco mejor. En realidad, partiendo de una base que es un pasajero, un consumidor final, necesita todo lo que es la parte de un viaje, ya sea al exterior, bien, actuamos las agencias de viajes, el pasajero va a una agencia de viajes minoristas, que las agencias de viajes minoristas generalmente son las que recaudan todo lo que es la información del pasajero, qué es lo que quiere hacer, a qué destinos quiere ir, y justamente es la que tiene como una amplia gama de propuestas de las diferentes mayoristas locales, por así decirlo. Entonces, esta agencia minorista, basado en las necesidades del consumidor final, empieza a ver en todo lo que es la parte de las propuestas dentro de las mayoristas, qué destinos les puede ofrecer el pasajero. Estas mayoristas, por supuesto, tenemos lo que es la parte de la cadena de comercialización. Las operadoras mayoristas generalmente les brindamos a las minoristas una comisión por la venta de ese paquete turístico. Nosotros, las agencias mayoristas que estamos localmente, nos contactamos muchas veces con operadores que están en el exterior, bien, que brindan servicios de todo lo que es la parte de hoteles, traslados, excursiones, rentadoras de auto. Dependiendo un poco de los volúmenes de venta, las agencias mayoristas también nos contactamos con los hoteles que se encuentran en el exterior para todo lo que es la parte de comercializar los productos. Los hoteles, bien, yendo un poco, hacen también convenio con todo lo que es la parte de agencias de viajes online. Las agencias de viajes online, como ustedes saben, Booking, Expedia, venden directamente a lo que es la parte del consumidor. Pero siempre, ¿y por qué lo puse en esta posición? Siempre hay agencias de viajes locales, o agencias de viajes mayoristas en el medio. Más allá de que muchas veces los hoteles tienen contrato directo con las diferentes operadoras online, muchas veces, como nos pasa, hay una conexión entre un prestador que vende ese hotel, ¿bien?, y lo que es la parte de venta online. Eso es un poco lo que es la parte de las diferencias, o sea,
siempre el pasajero le va a terminar comprando, bueno, es lo que se pretende en realidad más ahora que nunca, es que el pasajero vaya a la agencia minorista, quien ya está muy ayornado con todo lo que son las partes de las medidas de seguridad al momento de viajar. Y en este caso, ¿por qué hice mucho hincapié en el sentido de agencias de viajes y mencioné mucho el exterior? Si bien la empresa es muy receptiva, nuestra empresa, como gran parte de varias empresas del Uruguay, si no hay pasajeros que salgan, tampoco hay pasajeros que lleguen. O sea, si no hay vuelos que salgan llenos, tampoco van a haber vuelos que lleguen con gente. Entonces, es por eso que siempre un poco hacemos hincapié en todo lo que es la parte de la comercialización, traccionándolo de esta forma. Un poco para hacer hincapié en lo que es la parte del turismo receptivo, y acá me voy a detener un poco más. ¿Quiénes hacen turismo receptivo en un país? Es los que no son residentes. Por ejemplo, pasajeros que están en el exterior, que no sean residentes y lleguen al Uruguay. Bien, ellos son los que hacen la parte de, a eso le llamamos turismo receptivo. Pasajeros que ingresan al país, que puedan consumir todo lo que es la parte de hotelería, traslados, diferentes tipos de actividades. ¿Y en qué hacemos mucho hincapié los agentes de viaje? Bien, que traccionamos el turismo receptivo, o sea, que trabajamos para que venga el pasajero al Uruguay. Nosotros constantemente, y al estar localmente, tenemos fuertes negociaciones de todo lo que es la parte de hoteles, con transportistas, con rentadoras de auto. Y también traccionamos con, por supuesto, los diferentes destinos que hay en el país. Entonces, sabemos las fechas puntuales de cada uno de los departamentos, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa? Punta del Este en verano se vende solo. Nosotros, por supuesto, vamos a venderlo porque ya automáticamente se vende y el consumidor que está afuera, en el exterior, lo requiere. Pero los operadores de turismo receptivo, en lo que ayudamos también es en sacar todo lo que es la parte de estacionalidad, siempre me cuesta esa palabra, admito, es eliminar todo lo que es la parte de estacionalidad en el país. Entonces, los operadores traccionamos para promocionar el Uruguay en diferentes épocas del año. Por ejemplo, si Colonia se vende más en determinadas fechas, nosotros vamos a apuntar a hacer paquetes en conjunto con otros departamentos para poder traccionar y que el destino de pronto tenga como una ocupación más pareja durante todo el año. Un poco es lo que hacemos. También los receptivos, lo que hacemos a nivel de promoción, y siempre pedimos a todo lo que es la parte de prensa, sobre todo, es que nos ayuden a difundir lo que es el país. Si bien nuestros clientes, operadores mayoristas del exterior, a ellos les conviene también promocionar el Uruguay, porque es una venta que se genera, promocionar diferentes mercados, nosotros siempre pedimos apoyo a todo lo que es la parte de promocionar el país en sí. Después, todo lo que es la parte de constantemente, al estar localmente, lo que también hacemos es site inspection por todo lo que son las partes de las propiedades, y ahora más que nunca los receptivos estamos con un arduo trabajo viendo un poco de cómo están cada una de las propiedades. Bueno, muchas en el Uruguay estuvieron cerradas, están reabriendo otras, entonces la realidad es que estamos haciendo un arduo trabajo en todo lo que es la parte de replantearnos un poco de cómo van a ser los paquetes también. Entonces, sirvió la pandemia como para poder ofrecerles otros paquetes a los turistas cuando vengan al país, y no de pronto siempre lo mismo. Y de hecho, les quiero comentar que ya los turistas, los pasajeros o los clientes nuestros,
operadores mayoristas del exterior ya están pidiendo un Uruguay diferente, están pidiendo un Uruguay que tenga opciones de naturaleza, que siempre las tuvo, pero de pronto no fueron tan difundidos y siempre fueron determinados departamentos difundidos al momento de la comercialización. Entonces, más que nunca, es lo que estamos trabajando para promocionar todo el Uruguay y no determinados departamentos. Y un poquito, ahí me amplié bastante en todo lo que es la parte del turismo receptivo, un poco lo que hacemos en lo que es la parte del turismo emisivo. Bueno, llevamos pasajeros al exterior, y es un poco lo que les decía anteriormente. Si de pronto no tenemos pasajeros que salgan, las compañías aéreas necesitan cubrir esos cupos, y después, para que después también vengan otros turistas. O sea, el turismo es un ida y vuelta, y necesitamos tanto el emisivo como el turismo receptivo. Por supuesto, hay empresas que de pronto nos dedicamos a ambos segmentos, o hay otras empresas que solamente se dedican exclusivamente al receptivo o al emisivo. Por supuesto, después dentro del turismo tenemos los diferentes nichos de mercado. Un poquito, y acá seguramente del lado está Darío Queirolo, que siempre participa en todas las ferias de turismo también, un poco lo que hacemos los operadores de turismo emisivos y receptivos, y aquí, si bien un poco figuran algunas de las ferias en las que nosotros participamos, para traer pasajeros al Uruguay, hay muchas agencias de viajes emisivas que van a buscar lo que es la parte de nuevos productos. Son ferias internacionales en las que Uruguay como país se participa, y las diferentes empresas uruguayas participamos. Bueno, acá puse algunas fotos y algunas de todas las que habían, porque ahora, bueno, están volviendo muy de a poco. Hace muy poquito fue ANATO en Colombia. Es como que se está de a poco, muy lentamente, se está comenzando lo que es la parte de ferias presenciales, y bueno, esperamos pronto del lado privado y en conjunto con la parte pública podamos estar ahí nuevamente para promocionar el Uruguay. Y por supuesto, vamos a necesitar de todos ustedes para atraer turistas el día de mañana al país. También, yendo un poquito más de y ahondando lo que hacemos los operadores de turismo receptivos, hacemos muchas capacitaciones virtuales, hoy por hoy, todas virtuales, llevamos 1 año y medio de virtualidad, así que con todo lo que es la parte de capacitar a los mayoristas que están en el exterior, de cómo vender Uruguay, de cómo está la situación en el Uruguay. Y bueno, y también, como decía recién, esperamos volver a la forma presencial de lo que es la parte de capacitaciones, porque va a ser muy útil volver a reencontrarse con los clientes. Y sobre todo que va a haber muchos destinos, o bueno, todo el mundo, por así decirlo, ansioso de poder atraer turistas. Así que nosotros vamos a estar con nuestro maletín, como siempre digo, visitando a cada una de las puertas para poder traer pasajeros acá, y bueno, esperamos poder contar con ustedes de la parte de prensa, también nos apoye con eso. Y cuando digo nosotros, no es que hablo en fin de la empresa en sí, en realidad es todos los operadores de turismo del Uruguay, vamos a estar ansiosos de poder visitarlos y poder traccionar a traer clientes aquí. Bueno, seguimos y ya estamos planteándonos, en realidad, todo lo que es la parte de FAMTour, cuando se abran fronteras, poder ya atraer a los principales operadores mayoristas para que vean cómo está la situación del Uruguay, y bueno, y eso nos va a ayudar mucho. Un poco, y ya voy terminando para darle el paso a Álvaro. En realidad también lo que hacemos los operadores de turismo es inversión publicitaria. Todas estas promociones que ven acá es un poco cómo se promocionaba Uruguay en el exterior. Y estos son agencias de viajes que están localizadas en Brasil, en Perú, en Paraguay o en diferentes partes del mundo promocionando el Uruguay. Bien, hoy por hoy ya estamos
bueno, con nuevas propuestas, y ya se está ofreciendo el Uruguay para cuando abran fronteras. Así que desde la parte de operadores de turismo, principalmente todo lo que es la parte de receptivos, estamos con un arduo trabajo. Y bueno, yendo un poquito más, y para no extenderme un poco más, un poco se acuerdan que habíamos hablado de todo lo que es la parte de agencias online, bueno, son conocidas como OTAs. Para que sepan, si bien Tracciona y todo lo que es la parte son páginas web, muchas veces atrás de la página web, o gran parte de las veces, nosotros, los operadores mayoristas, somos proveedores de ellos. Bien, nosotros como agencias de viajes, proveemos a las agencias de viajes, a las OTAs, contenidos del Uruguay. Si bien, volviendo un poquito para atrás en lo que es la parte de la cadena de comercialización, esta parte que dice venta online, nosotros como operadores mayoristas locales le compramos a los hoteles y después lo redistribuimos a través de las OTAs. Bien, puede ser de esta forma, así, en forma lineal, o puede ser, como yo les explicaba antes, a través de los hoteles con contratación directa. ¿Qué pasa? Los mayoristas, como tenemos un fuerte poder de negociación por el volumen de venta que brindamos, tenemos de pronto, les podemos ofrecer a estas OTAs una mejor tarifa disponible que de pronto la que el hotel mismo le ofrece. Así que nosotros mismos somos muchas veces los proveedores, y esto es muy loco, pero a veces el cliente compra por Booking y dice, ya tengo la reserva con el hotel, y de pronto Booking le compró a otra agencia, que esa agencia nos compró a nosotros en Uruguay, y después terminó con un pasajero siendo uruguayo, que compró localmente. Y esto nos pasó hace muy poco, cuando fue todo el tema del COVID y todo eso, que los pasajeros necesitaban cancelar. A nosotros nos ingresa una confirmación de una agencia de viajes que está en España, bien, pero la cadena fue así: el pasajero le compró a Booking, Booking le compró a una agencia de España, la agencia de España nos compró a nosotros, que estaba en Uruguay, y el pasajero era uruguayo. O sea, hoy por hoy, y con esto quiero decir que todo lo que es la parte online, estamos todos conectados con todos, y lo que es hoy por hoy los online buscan la mejor tarifa disponible. Y muchas veces es con operadores locales que estamos trabajando para ofrecerles los diferentes productos turísticos. Un poquito, y más para resumir también cómo podemos comprar las agencias de viajes, o cómo compran las diferentes empresas. También las agencias de viajes compramos a través de los GDS. A través de los GDS se ofrecen todo lo que es la parte de sistemas, todo lo que es la parte de aéreos inclusive, y lo utilizan mucho más allá de la parte de los aéreos, es la parte de las empresas corporativas. Las empresas corporativas con diferentes hoteles tienen tarifas negociadas, y bueno, también eso, una forma de distribuir lo que es la parte de los diferentes productos del país a través de los GDS. Pero bueno, yendo un poquito y en resumen de todo lo que fuimos hablando, estamos trabajando fuertemente en lo que es la parte de promoción del país, poder capacitarnos constantemente. Está cambiando muy rápido todo, las normativas de cada uno de los países, y los protocolos de cada uno de los establecimientos a veces son muy fluctuantes, desde que piscina abierta, piscina cerrada, cantidad de personas, y bueno, los agentes de viajes estamos en un fuerte desafío, no les voy a mentir, y estudiando mucho. Así que bueno, eso es un poco. Espero que la parte de todo lo que es la parte de agencias de viajes les haya servido. Si tienen alguna duda, pueden escribir por chat, y bueno, muchas gracias por estar del otro lado.
Gracias, Macarena. Hay alguna pregunta, creo que quedó Soleil hacía por ahí, así que Maca, mientras pasamos a la siguiente presentación, le podés ir respondiendo por esa vía. Esperamos que la información que hasta ahora les hemos presentado y los materiales estén siendo de utilidad. Obviamente nos queda ahora la presentación de Álvaro y Javier, que también tienen su punto de vista. Quien continúa en el orden es Álvaro Mandresi, es licenciado en Recursos Humanos con posgrado en la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo, el IEM, gerente general del Balmoral Plaza Hotel, ha trabajado para marcas como Sofitel y Sheraton. Actualmente es asesor de ARU, que es la Asociación de Hoteles del Uruguay, sobre las relaciones laborales, es en lo que les asesora, y es profesor de la Universidad de Montevideo en las carreras de turismo y hotelería. Así que en este momento queda Álvaro en uso de la palabra. Adelante, Álvaro. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Antes aclarar que, a diferencia de la exponencia anterior que viene desde la academia, lo mío va a ser más pragmático y va a venir desde la experiencia. Mi intención es tratar de contarles y transmitirles cómo se vive del otro lado del mostrador, y más que nada vinculado a lo que está relacionado con la información que recibe nuestro consumidor. Voy a compartir pantalla, son unas breves slides, ¿sí? Pero antes de esto voy a comenzar con unos datos para que contextualicen el tema, para luego llegar al verdadero foco que queremos hacer énfasis en esta jornada. Como todos saben, existen los alojamientos informales que desde hace un tiempo ya la hotelería viene sufriendo. Cada vez, desde ya hace unos 7, 8 años, se han visto el crecimiento de camas en todo el país, que eso es bienvenido, ¿sí? Pero también han surgido nueva competencia, y le llamamos competencia desleal, porque a nuestro juicio no se cumplen con los requerimientos que se nos exige al resto de los establecimientos. Esto, un establecimiento normal, ¿sí? Requiere de habilitaciones, inscripciones, registros de bomberos, registros de la policía para toda nuestra población flotante, pagar impuestos, tasas, aportes previsionales, etc. Y obviamente generar fuentes de empleo. Hoy con estas plataformas, y ahí yo pongo en esta slide algo que es relativamente nuevo, que es la plataforma Airbnb, son impactantes los números, ¿sí? Si ustedes leen, superan las camas, la comercialización de camas que nosotros le llamamos de las 4 compañías hoteleras más grandes del mundo, ¿tá? Y esta comercialización no cumplen con lo que nosotros estamos hablando, o sea, son departamentos de personas que las ponen a ofrecer, y obviamente ellos cobran una comisión y el que arrienda cobra y no cumple con esos protocolos o esos costos que nosotros tenemos. Entonces, entendemos que no dan las garantías del producto, de la disponibilidad, de los servicios y obviamente de los precios. Entonces acá tenemos también Mercado Libre, como cualquier otro alojamiento que uno comercializa y no pasa por una inmobiliaria. Entendamos que el sector turístico es un sector multidisciplinario, que no solamente hay hoteles, sino también hay agencias de viaje, como recién veíamos, hay agencias de transporte, tanto marítimo, aéreo, empresas de transporte carretero, o sea, rentadoras de auto, restaurantes, o sea, abarca a muchos sectores de actividad, y que sabemos que no es fácil, ¿sí?, poder controlar estos alojamientos, digamos, informales. Pero todo hace que vaya en detrimento de los alojamientos, que es donde voy a dar el enfoque, ¿sí?, desde el alojamiento, tanto nacional como internacional. Por lo tanto, ahí tenemos ya un factor, ¿sí? Por eso el tema de la comunicación y cómo impacta en nuestros posibles clientes.
Hace un tiempo, esta parte, la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Uruguay, con mucho esfuerzo, se creó un observatorio hotelero. ¿Qué quiere decir esto? Es que pudimos construir y saber la información de los hoteles en nuestro país. Costó mucho, porque, como ustedes entenderán, la información de cada empresa, porque no dejan de ser empresa, más allá que seamos una asociación, pero competimos por un mismo mercado, por los mismos huéspedes que se hospedan en uno u otro hotel. Por lo tanto, son información sensible, o sea, la ocupación, la tarifa promedio, el reparo, son todos indicadores que son de la gestión de cada uno de los establecimientos. Pero bueno, se logró, hubo que contratar una consultora para que garantizara la información, que no se filtrara, que no se compartiera, sino que fuera analizada. Y ahí entendimos la complejidad, ¿sí?, de esta información, que no recurría, que no solamente era un hotel en la ciudad de Montevideo y en el interior, sino que cada departamento tenía a su vez, o cada zona, como ahí se muestra en el mapa, lo tuvimos que agrupar por zonas, y dentro de esas zonas, a su vez, por subzonas. Tenían realidades totalmente distintas en las distintas épocas del año. Entonces, mismo dentro de Montevideo, que es el ejemplo que trato de ponerles ahí abajo, o sea, separarlos en tipos de hoteles, de categoría, que tenían distintas ocupaciones en el mismo periodo de tiempo que los hoteles de otra categoría. Entonces, toda esta información lleva a que podamos hoy tener una herramienta para poder medir, para poder saber dónde uno puede o ir a pedir cuando hay situaciones como estas, de crisis, de situación de no poder operar, de poder tener esta información a la, digamos, al alcance de la mano y al día. Por lo tanto, comentarles, ¿sí? Todo esto es todo un preámbulo a los efectos fue cuando hablemos de la información sensible. Y acá es donde me quiero entrar. Cuando uno escucha la prensa, la televisión o lo que sea, cuando se habla de la ocupación, se habla de una ocupación general. Entonces ahí muchos de los hoteleros decimos, no, pero ¿cómo puede ser que digan que hay un X porcentaje de ocupación cuando yo en mi hotel o entre otros colegas esa ocupación no es la real? Por eso es esa aclaración que hice, que cuando uno habla de ocupación, uno no puede generalizarla porque existen distintas realidades en cada uno de los hoteles y en cada una de las zonas geográficas de tanto del departamento como del país. Entonces, es difícil, trato de explicarles o quiero contarles cómo impactan esas noticias en nuestros negocios, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente el consumidor cuando escucha hay un 80% de ocupación, lo primero que va a decir es, bueno, cuando vaya a pedir una reserva me va a salir más caro, porque en general, cuando uno tiene pocas habitaciones para vender, los precios aumentan. Esto es un tema de oferta y demanda, como los pasajes aéreos. Entonces, eso es como pedir, ¿sí?, a esa información sensible, de tratar un poco de comparar lo que es la ocupación hotelera con la ocupación de inmobiliarias, de casa, porque son distintos productos, y creo que confunden a la opinión, al consumidor, y tratar de solicitar la información de los mejores medios que se tengan disponibles a los efectos de poderla aclarar. Cuando nosotros recibimos esa información, obviamente nos cuesta creer, para poder revertirla, ¿sí?, porque impacta directamente en el negocio. Entonces, esa información sensible es un tema que venimos trabajando, y el sector turístico, quiero decir, capaz que es o es uno de los mayores sectores que tienen influencias tanto internas como externas. Todos recordaremos aquel 24 de agosto del 2005 con aquel temporal, y creo que ahí, a partir de ahí, a muchos nos hizo un clic con el tema del tiempo. Antes no nos preocupábamos por el clima, a partir de ahí empezó a preocuparnos el estado del tiempo, nos fijamos la noche anterior cómo está el día
siguiente o el mismo día, y lo mismo cuando uno planifica unas vacaciones. La planificación obviamente parte de días anteriores, semana, entonces también ver cómo esos comunicación del tiempo, del clima, que ya han pasado, donde se han anunciado fines de semana largas con mal tiempo y luego no ha sucedido nada, eso afecta indiscutiblemente en el negocio. Y no solo del hotel, sino en todo lo que conlleva, lo que lo rodea al emprendimiento hotelero, ya que es fuentes de trabajo, es consumo a la zona local, al proveedor para la alimentación, etc. Ver de trabajar de cómo podemos mejorar que ese impacto sea lo menos negativo posible para el negocio. Obviamente que el pronóstico del tiempo se le suman todo lo que son los temas medioambientales, los fenómenos naturales. Yo ahí les pongo una foto de lo que nos ha sucedido en las últimas épocas, ¿no? Que ya ahora que las aguavivas, que las cianobacterias, que el clima, y se le suma lo que son, bueno, hoy las pandemias. Entonces, en nuestro sector, creo que de todas las actividades que hay en el mundo, pase lo que suceda en cualquier parte del mundo, es un factor que incide en el turismo, en aquel turista tanto nacional como extranjero que piensa en venir a visitarnos y obviamente ve cómo puede, o mejor dicho, mejor si es el momento adecuado o no es el momento adecuado. Obviamente que cuando miramos hacia la mirada interna, cualquiera de nosotros cuando planifica un fin de semana largo, lo primero que hace que es, miro el estado del tiempo, cómo va a estar ese fin de semana. ¿Sí? Entonces, esa información que se da, que se brinda, impacta en el negocio. Con esto yo no quiero decir que, o querer incidir en lo que se comunica, para nada. No quiero que se vea que queremos de alguna manera coartar esa libertad de expresión, para nada. Pero sí de pedir lo que es la empatía, en cómo esa noticia impacta en ese consumidor, posible consumidor de turismo. Entonces ese era un poco el mensaje, ¿sí? Yo voy a tratar de cumplir con lo pactado de los 15 minutos, no me voy a extender más, para darle paso también a Javier sobre la importancia de esa comunicación y de esa información sensible, ¿sí? De todo, que ustedes son los artífices y son los que saben y comunican la información a la población. Entonces, traten de alguna manera ser empáticos, decir, bueno, ¿cómo va a impactar esta noticia en la gente que va a hacer turismo? Y poder de ambos lados, ¿sí? Mejorar y que el impacto sea menor. Obviamente también cuando las noticias son buenas, está comprobado que cuando uno anuncia un fin de semana largo con buen tiempo, las reservas y mejoran, por lo menos el sondeo hace eso, que las llamadas mejoran, de que hay más reservas, etcétera, etcétera. Pero cuando hay momentos de crisis como este, que es, obviamente, muchos de los establecimientos hoy por hoy están cerrados, algunos en forma definitiva, otros momentáneamente, con más de un año de inactividad, ya se cuesta arriba para los que están abiertos poder subsistir a este mercado local que tenemos, que es el que está consumiendo el alojamiento. Entonces, bueno, la ayuda de la prensa es sumamente bienvenida porque va a ser uno de los factores que permita que rápidamente el turismo y la hotelería reabra con mayor fuerza y podamos comercializar nuestro producto. Así que bueno, yo no me explayo más, era cortita mi exposición, así que Santiago, cuando quieras, y si hay gente que quiere preguntar, a las órdenes. Así que bueno, muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias a ti, Álvaro. Recordamos que está disponible el espacio para las preguntas ahí debajo. Como lo tenemos acá conectado PSA, los inconvenientes de la tecnología, Ricardo Montenegro, de repente es bueno aprovechar para que nos dé el saludo. Ahí le estoy enviando una invitación a Ricardo. Hoy al inicio no pudo hacer uso de la palabra, así que tenemos ahí el espacio. Ricardo. Santiago, Álvaro, Macarena, Javier,
a mi amiga Rusi, a mi conocida Rusi. A todos, buenas tardes y disculpen haber tenido los problemas que tuve. Seguramente no habrá otra oportunidad para poder resolverlos, pero los estaba escuchando atentamente sobre el rol que tienen los medios y el tema de la difusión. Yo creo que la mayoría de los medios de comunicación van a tratar esta situación de la pandemia del modo que se hace en lo que es el periodismo general, lo que le llamamos generalista, ¿verdad? Que es aquel que capta determinado tipo de información que sabe que es importante o que es trascendente para la gente, para su día a día, y eso hace que se mezclen muchísimos factores que pueden dar para discusión, para debate, para opiniones. En el periodismo turístico se está más enfocado no a, como decía Borges, a la policía de las pequeñas distracciones, mirá qué es lo que hizo, qué le faltó, sino a algo muy similar a lo que hacen ustedes, sin el compromiso ni la inversión que hacen ustedes, que es la promoción. Un periodista de turismo está orgulloso del lugar donde vive, del país donde vive y de la manera en que se atrae a la gente para que esté feliz, que se sienta segura, que se sienta un vecino. Y ese es el trabajo que nosotros queremos como periodistas de turismo, tratar de darle a la gente. Yo pertenezco a otras instituciones y una institución como esta lo que debe hacer, o un gremio como este, más allá de no obviar jamás aquello que puede parecer malo, nunca puede estar al principio con lo que es negativo. No hay que mentir, no hay que ocultar, pero hay que saber que lo positivo, que es el capital humano, nuestra geografía, nuestra producción y los gratos recuerdos que deja un país como este, siempre están. Por lo tanto, de lo bueno siempre hay que hablar, y hay que hablar con personas como ustedes que están del otro lado, que son los que realizan justamente la inversión, los que están en el área académica, en el área de difusión, aquellos que invierten y arriesgan su dinero para que la gente lo pase bien, pero además para que otros podamos hacer de nuestra vocación y nuestra profesión y nuestra pasión un trabajo también, una tarea que se realiza con mucha, yo diría que con un gran sentido práctico, sin ser, digamos, aplaudidor. Simplemente es que hay, en los momentos más duros, es cuando hay que estar más juntos y hay que tratar de sacar lo bueno adelante. Yo no dudo que esto de la pandemia, no se sabe cuál es la post-pandemia, cuándo será. Lo que va a ocurrir es que vamos a poder tener reuniones de otro tipo y vamos a poder hablar y coordinar realmente lo que sería una política de difusión. Porque esa es la parte que me corresponde a mí hablar, y debo decir como presidente del Círculo de Periodistas de Turismo del Uruguay, que conocemos también la realidad de otros países, que lo que hacen ustedes aquí, lo que nosotros podemos hacer aquí es único. Este es un país pequeño. Yo vivo en una ciudad pequeña de 26.000 habitantes, pero pasan 3 millones, pasaron, ustedes lo mostraban en la data, más de 3 millones de personas un año, y aquí nosotros en Colonia, en el departamento, hay una gran inversión y un gran desarrollo de algunas áreas, pero hoy, no sé, hay horas en las que uno, disculpen la expresión, uno se puede acostar un rato en la principal avenida y es lo mismo que estuvieras en el campo, porque el turismo nos ha hecho, ha caído muchísimo. Yo les agradezco la atención que han tenido conmigo especialmente, porque me han esperado bastante, pero además con la prensa de turismo, porque el periodismo turístico está para promover lo bueno y a veces opinando para mejorar y consultando para mejorar, que es lo importante. Muchísimas gracias por la amabilidad, gracias por reconocer a CIPETUR, y bueno, y gracias Santiago porque me has dado este tiempo que es necesario para
para poder arreglar algunas cosas. Gracias a todos. Y suerte. Gracias, Ricardo. Un gusto compartir este espacio contigo también y tener tu palabra. Quien continúa ahora en el uso de la palestra es Javier Leonet, que sin duda debe ser conocido por todos ustedes y quizás no necesita presentación en este ámbito, pero bueno, como corresponde, Javier es coordinador periodístico de Hostel Tour Latinoamérica desde 2012 y corresponsal en Uruguay. Es corresponsal también de la revista ambiental Ecoaméricas de Estados Unidos desde 2004. Trabaja en periodismo desde 1993, fundamentalmente en prensa escrita y medios digitales. Trabajó en el Instituto del Tercer Mundo, Diario Este Diario, El Observador, Miami Herald y El Nuevo Herald en español, y fue editor de la sección Ciudades de Diario El País. Javier, tu turno y bueno, a la cancha, esperamos tu aporte. Hola, muy buenas tardes. Un saludo para todos los que están allí atrás de las pantallas. Quiero agradecer a la Cámara Uruguaya de Turismo por esta invitación para hablar de lo que hacemos todos los días. Me gustaron mucho las presentaciones que vi, muy completo el abordaje de Teresa, muy claro el funcionamiento de la comercialización turística que puso Macarena y me parecieron muy interesantes los aportes de Álvaro Mandresi sobre una cantidad de aspectos A ver, Javier, centrales para el turismo. Bueno, Valentina me está manejando la presentación y también un agradecimiento para ella. Quiero hacer una primera parte. Yo no estoy tan seguro de que todo el mundo conozca lo que es Hostel Tour y entonces quiero hacer una pequeña presentación. Hostel Tour es un grupo de medios español, medios digitales, gráficos y audiovisuales. Trabajamos en información sobre la economía del turismo. Ese es el concepto que en España manejan, porque en países como España, Francia, donde el turismo es una industria muy importante, mucho más que en nuestros países, consolidada, genera muchísimo empleo, inversión y recursos económicos. Nos sentimos parte de la industria turística y por eso, más allá de estar dentro del sector prensa o de comunicación, somos también parte de la industria del turismo. Desde 2012 Hostel Tour tiene un portal especializado en Latinoamérica con información de todos los países de la región, del Caribe hacia abajo. En habla hispana tuvimos un portal en portugués, tuvimos otro especializado para el Caribe, todo se ha concentrado en lo que hace ahora Hostel Tour Latinoamérica. También, bueno, la pandemia ha cambiado muchas cosas y a nosotros, como a todos los actores de la industria del turismo, nos afectó muchísimo, nos afectó económicamente. También, si bien se paralizaron los viajes, si algo no se frenó nunca fue justamente la información. Para nosotros, el primer impacto, más allá del económico, fue que vimos que se multiplicó el interés por la información de turismo y viajes. Nuestra experiencia fue que las lecturas se multiplicaron. La información se vio totalmente atravesada por los impactos del COVID desde el principio. Nosotros lo vimos primero en Europa y rápidamente llegó acá. Y eso nos hizo que nos adaptáramos. Para empezar, concentrarnos mucho más en los recursos digitales. Seguimos teniendo revistas en papel, pero bueno, los productos gráficos, los productos que pasan de mano en mano
son una de las cosas que se restringieron. Eso afectó mucho a la prensa gráfica en general. Acá el ejemplo más claro es el diario El Observador, que dejó de salir a diario para hacer prácticamente un semanario y concentrarse en lo digital. Y bueno, nosotros también nos llevó a que algunas cosas que estaban siendo desarrolladas tuviéramos que apurarlas. Una de las cosas fue empezar a ofrecer un servicio por suscripción que le llamamos Premium para lectores que pagan mensualmente o anualmente por tener un producto informativo diferenciado, más allá de que el 95% de nuestro contenido sigue siendo gratuito y libre, disponible en Internet. Y otro sector importante fue el de formación. Siempre tuvimos la perspectiva del punto de vista de que la información fuera útil, más allá de la actualidad y de la oportunidad, que sea información útil para los profesionales del sector. Eso es algo que diferencia al periodismo especializado en cualquier sector del periodismo generalista, llamémosle, o de los medios generalistas, que tienen la obligación o la vocación de cubrir casi todos los temas de la sociedad: política, deportes, economía, espectáculos. Nosotros, al cubrir solamente turismo, con todo lo que esto tiene que ver justamente con economía, el sector financiero, con espectáculos y cultura también, muchas veces con aspectos que tienen que ver con el tiempo, como mencionaba Mandresi. Un ejemplo claro es que la temporada de huracanes en el Caribe atraviesa mucho la actividad turística, pero bueno, y se terminó de consolidar un sector de formación dentro de Hosteltour, que es Hosteltour Academy, que lo que hace es dar, digamos, cursos o clases muy específicas sobre aspectos del turismo, de la comercialización, de la gestión de empresas turísticas para profesionales. Hay muchos abordajes sobre cómo llevar el turismo a los medios. Hay publicaciones y medios que se dedican a las crónicas de viaje, a los destinos y a promocionar los destinos. Hay también blogs, portales ultra especializados que se ocupan de sectores específicos como la aviación, o exclusivamente hotelería, o exclusivamente turismo de reuniones, que es todo lo que tiene que ver con congresos, convenciones, eventos. Hay medios que tienen fuerte presencia de opinión editorial y de columnistas. Y bueno, por más que el turismo es una actividad global e internacional por definición, por supuesto que también hay medios locales, regionales, departamentales. En lo que respecta a Uruguay, tradicionalmente la cobertura del turismo ha sido muy zafral. Se cubría el turismo en verano, sobre todo, y también los periodos vacacionales, muy sobre la fecha. Salían algunas notas sobre justamente lo que mencionaba Mandresi, ocupación hotelera en Punta del Este, última semana de diciembre, que siempre va a estar arriba del 90%, y eso no significa necesariamente algo en particular, sino que es la normalidad. Con la pandemia, creo que un efecto inmediato fue que el turismo estuvo allá arriba en los intereses de la información. Creo que se habló mucho más de viajes, de turismo, de aerolíneas, de hoteles, de la situación de la industria turística que en los últimos 10 años. Y eso creo que es algo que tiene que aprovechar, por un lado, la industria para hacer este tipo de cosas, que es capacitar en comunicación, y también lo tienen que aprovechar los medios para elegir nuevos abordajes, acceder a fuentes
con información turística que de pronto no necesariamente son accesibles siempre. Nosotros nos basamos mucho en lo que son las fuentes informativas de cualquier otro sector, de estadísticas, cifras, análisis, perspectivas, opinión de especialistas, y de la gente que trabaja en el turismo. No necesariamente nuestra opinión o nuestro análisis es el que atraviesa la información, sino el de los profesionales a los que tratamos de acceder para tener sus perspectivas, sus opiniones y la información que manejan y que generan y que producen. Esa visibilidad del turismo como una actividad económica fuerte, con mucho impacto en el empleo, en la inversión, creo que es una de las conclusiones positivas que hay que aprovechar de esta pandemia, donde tan poco de positivo se puede rescatar. Dentro del turismo, las fuentes a las que nosotros tratamos de acceder es justamente eso, entre lo más objetivo posible, que sean estadísticas, cifras, etcétera, es siempre lo mejor. Como otras actividades, está atravesada la información por intereses comerciales. Nos llegan a todos los periodistas a nuestras casillas de mail información que tiene más interés comercial que interés noticioso informativo. Hay que saber separar la paja y el trigo. Por supuesto que siempre los que tienen más fuerza económicamente, que pueden contratar agencias de medios que les hacen la difusión, son quienes tienen más visibilidad, pero también los sectores más pequeños, y aquí voy a las asociaciones y a los gremios sectoriales, ya sea empresariales o de trabajadores. Ellos generan información que es útil para los medios, y los vínculos entre nuestras fuentes y nuestros anunciantes muchas veces son los mismos. Las fuentes y los anunciantes es algo que también hay que saber manejar, justamente en este sentido, que cuando uno lo que está informando es noticioso o es simplemente de interés comercial. Quiero hacer referencia un poco a lo que me planteaban desde la Cámara sobre cómo vemos tendencias y perspectivas en la actividad y en los mercados turísticos. Lo que ha pasado con la pandemia, y que lo dicen los actores del sector, es que las proyecciones se han destruido. Es imposible comparar ya con el 2020 a esta altura, junio, hasta marzo, cuando en enero, febrero, marzo del año pasado hubo cierta actividad normal aún, se podía comparar. Ahora ya se está comparando directamente con el 2019. Y las proyecciones que se hicieron durante el año 2020, la verdad que fue muy difícil de trazarlas, y la mayoría no se han cumplido. Se esperaba que a esta altura hubiera una reactivación mucho mayor, pero no ha sucedido esto. Recién ahora se está empezando a estabilizar las tendencias, y las proyecciones tienen un poco más de validez. Las tendencias clave que se ven hoy a nivel de los viajes desde Latinoamérica es el turismo de vacunas a Estados Unidos. Es lo que en los últimos meses es lo que ha movido los viajes. Nosotros no lo vemos desde Uruguay porque tenemos una situación excepcional. En cuanto a excepcional, me refiero a inusual, o que no es el común de los países de Sudamérica, por lo menos, en cuanto a la distribución de vacunas, en cuanto a la cantidad de personas vacunadas. Pero en otros países que el acceso a las vacunas ha sido más lento y más difícil, con casos como Paraguay, ha generado una corriente de viajes a Estados Unidos con el exclusivo fin de vacunarse. Esto está reservado naturalmente a un sector que puede pagarlo, pero es lo que ha reactivado, por ejemplo, los viajes aéreos tanto en Paraguay
como en Perú, como en Colombia, con destino sobre todo a Estados Unidos. Se espera que esta tendencia se mantenga en los próximos meses. Esto ha generado situaciones inusuales como que Asunción tenga 3 vuelos diarios de Copa a Panamá como conexión, destino final la mayoría de los viajes a Estados Unidos. Copa también es la aerolínea que más vuela a Uruguay en este momento, está a punto de llegar a los 2 vuelos diarios, que era lo que tenía antes de la pandemia, pero los uruguayos están empezando a viajar al Caribe y a Estados Unidos, más que a vacunarse de vacaciones. Al respecto de cómo interpretamos la información, esto me lleva a un tema que quería mencionar. Cuando se anuncia a fines de mayo que Uruguay levanta la cuarentena para las personas vacunadas, la primera reacción fue que Uruguay se empezaba a convertir en un destino atractivo para los extranjeros que estuvieran vacunados. Desde dentro de la industria turística inmediatamente lo vimos como justamente al revés, como que era una facilidad para el turismo emisivo desde Uruguay, como explicaba Macarena hoy. Esto es lo que brindó fue una facilidad para que los uruguayos que viajen no tengan que hacer cuarentena al regreso, y eso es lo que se está viendo ahora con las vacaciones de julio, de que la opción de viajar al exterior para los uruguayos es más atractiva por no tener esa cuarentena al regreso. La recuperación de las conexiones aéreas, más allá de estas tendencias, tienen que ver con la evolución sanitaria de los países de la región. Uruguay no puede posicionarse individualmente como un destino sin estar en directa asociación con Brasil y Argentina solamente. Así como uruguayos sudamericanos que viajan a Europa recorren varios países, los extranjeros que vienen a Sudamérica también lo hacen así, y el hecho de que haya tanta diferencia como la hay en este momento entre las situaciones sanitarias de Brasil, de Argentina y de Uruguay es algo que a nosotros, por más que tengamos buenas expectativas, sobre todo por la vacunación, nos está jugando en contra. Otra de las tendencias globales es el turismo de naturaleza, el turismo rural, el turismo en espacios abiertos, y eso es una oportunidad para Uruguay porque tiene mucho por ofrecer. En este sentido, los uruguayos, como el mercado local, el verano pasado el turismo vivió del mercado local, que no llega a cubrir la ausencia de argentinos y brasileños, sobre todo en los destinos de playa, pero sí a nivel de estancias turísticas y la oferta de naturaleza es un mercado atractivo para ese sector. Lo que está demorando más, o lo que va a demorar más en reactivarse, son los viajes más largos en avión, los viajes desde Europa, de Estados Unidos, a menudo con escalas. Es algo a lo que la gente se está resistiendo todavía por la exposición que un viaje largo y que las escalas y conexiones pueden tener. Mientras pase menos tiempo en un avión y en aeropuertos, por ahora mejor. Y los viajes directos de los países más cercanos, como dije antes, tienen la complejidad epidemiológica que atraviesan esos países, ya sea Argentina, Brasil, como Colombia, Perú, o Chile, aunque Chile esté también avanzado en la vacunación, tiene una de las más severas restricciones fronterizas del mundo y la sigue estirando. Allí, enumerando las ventajas que tiene Uruguay, bueno, justamente el alcance de la vacunación y de su sistema de salud es algo que para la confianza del viajero
es algo fundamental y es uno de los valores que Uruguay tiene que saber aprovechar. También en el tema de tecnología, de viajes, no es solo el turismo y los viajes, no solo es el ir de un lugar a otro, sino el de generar toda la infraestructura que hay atrás, y parte de ello es el avance tecnológico, el software. Uruguay tiene una buena posición en este sentido. En Uruguay hay empresas internacionales que tienen, sobre todo en zonas francas, tienen áreas de servicio, de desarrollo tecnológico, en los que se trabaja en tecnología de viajes, y la noticia de que todos conocemos de que Google va a instalar una central regional en Uruguay tiene mucho que ver con la tecnología aplicada a los viajes, y allí puede haber una oportunidad de empleo para gente que ha estado vinculada al sector turismo y que ahora no le está pasando bien, sobre todo a gente que tienen oficio en el manejo de sistemas de reservas, y que conocen el mercado. Otra ventaja que tiene Uruguay es la aplicación coronavirus, que se está usando y se está reconociendo como un certificado de vacunación digital. Muchos países de la región no lo tienen. Esto genera complejidades a la hora de los viajes. El sector del turismo en los años anteriores a la pandemia se había esforzado mucho en generar tecnología que redujera la fricción en los viajes. Esto es desde los pases de abordar en el teléfono, desde los lectores de pasaportes en los aeropuertos, toda esta tecnología sin contacto que ya estaba avanzada y que en Uruguay se aplica, es mucho más útil ahora, y se ha acelerado esa tecnificación. Esto entre las ventajas de Uruguay. Y bueno, para recuperar mercados es necesario que Argentina y Brasil, que son no solo nuestros principales emisores, sino que son los trampolines del mundo hacia Uruguay. En Colonia, por ejemplo, depende mucho del vínculo directo con Buenos Aires para la llegada de extranjeros de fuera de la región, que vienen desde Buenos Aires por el día, incluyendo muchos brasileños. También desde Brasil ingresan muchos extranjeros europeos, americanos, que están recorriendo la región. Entonces, la coordinación que se pueda tener desde un punto de vista sanitario y migratorio con los vecinos va a ser fundamental. Entre las desventajas de Uruguay, algo que no es coyuntural, sino que va a seguir siendo así, es justamente la distancia respecto a los grandes emisores de turismo. Pero esta distancia, por lo que decía, de los viajes largos en avión, que es donde todavía hay más desconfianza en cuanto a la voluntad de viajar largos tramos y con conexiones, es algo que va a persistir por algún tiempo. Y la lentitud en la recuperación del turismo de reunión, los congresos, convenciones, etcétera, que además ha sido sustituida por esto que estamos haciendo ahora. Las reuniones virtuales han dejado en evidencia que todos los viajes de negocios o todas las reuniones internacionales no son imprescindibles. Muchas de esos viajes van a seguir siendo relegados por las reuniones virtuales, aunque se va a empezar a recomponer el escenario de congresos, convenciones, las propias ferias, pero eso es lo que está demorando, sobre todo por grandes grupos. El turismo está tendiendo a ser más individual, familiar, de burbujas, y no tanto de grandes grupos. Esto afecta principalmente a Montevideo, donde hay una oferta de hoteles que dependen mucho de los viajes corporativos y de negocios. El sector cruceros ahora está intentando recuperarse, sigue habiendo una desconfianza latente
porque es un turismo masivo. El tema del distanciamiento es complejo arriba de un barco con 3.500, 4.000 personas, y también la coordinación regulatoria con los países de la región es otro de los temas que está sobre la mesa y que se está intentando coordinar. Así que bueno, en cuanto a perspectivas, que Uruguay tenga un estatus sanitario diferenciado en la región es positivo, pero no es suficiente. Tenía algún otro apunte por acá, pero bueno, quedo abierto a preguntas, y te agradezco otra vez la invitación, y a todos quienes se pusieron antes, que han aportado mucho, y me llevo conceptos y información y aprendizajes. Muchas gracias, Javier. Gracias a todos los panelistas también. Ahí te han dejado algún comentario. Robo Freda te ha dejado algún comentario, Javier, por si gustas luego responderlo. Las preguntas, como les habíamos dicho al principio, tienen el espacio para realizarlo ahí debajo. Corresponde, no sé, Marina, algunas palabras ya de cierre, si no hay ningún otro comentario aparte. Perfecto, Santiago, perfecto, muchas gracias. Les agradezco la verdad a todos, las ponencias, el espacio, la escucha. La verdad es que nos quedamos todos con ganas, digamos, de seguir ahondando en este tema, como les decía. Creo que es propio, digamos, agradecer a todos, pero sobre todo, más que nada, poner un granito de arena, digamos, en el relacionamiento en futuro, ¿no? Creo que acá, como yo les decía al principio, empezamos un espacio que creo que tenemos que ir construyendo entre todos, por lo cual creo que a partir de ahora deberíamos de tener un diálogo mucho más fluido, y que nos ayude a todos a fomentar una comunicación del turismo, de comprensión de la actividad, de abordaje, y sobre todo para poder generar mejores cosas a futuro, y también así mismo comunicarlas, y que se perciban, y que a su vez socialmente también sean percibidas con la real importancia que tiene el sector. Así que sobre todo agradecerles a todos, a los panelistas, y sobre todo a todos los periodistas que nos están mirando del otro lado, por su compromiso, por el apoyo, el aporte para el sector, y bueno, y seguir trabajando en este camino juntos. Muchísimas gracias. Bien, gracias a todos. Quedamos por aquí entonces en esta instancia. Les agradecemos la participación, las preguntas y los demás comentarios que nos han ido haciendo llegar. El agradecimiento ya lo hizo la presidenta de la Cámara de Turismo. Así que bueno, los esperamos en una próxima edición de nuestras actividades, que como siempre estamos compartiendo a través de nuestra página web y nuestras redes sociales. Por aquí ha sido todo. Han sido ustedes muy amables. Muchas gracias.